Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. El Parque Metropolitano de Santiago es uno de los parques urbanos del mundo que fue reconocido en el medio internacional Parks por su buen manejo y rápida adaptación a la pandemia. Conoce más sobre el Parque Metropolitano de Santiago en su sitio web parquemet.cl y en sus redes sociales @parquemetmimbu. Estamos ya con esta sección que tenemos los días martes y los días jueves para visibilizar a personas que no tienen gran experiencia política, por lo menos, o no han tenido gran publicidad política y no tienen una imagen pública muy avasallante como probablemente la de los políticos profesionales, y que están postulando a la Convención Constitucional. Estamos hoy día con Verónica Campino. Ella es ingeniera comercial de la Universidad Católica, cofundadora de la Fundación Chile Mujeres, miembro del Círculo de Innovación de ICARE y directora de Maderas 21. Y ella va como independiente por cupo de Renovación Nacional en el Distrito 11. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Está también con nosotros Pablo Sepúlveda, médico egresando en estos momentos de psiquiatría. Él es candidato a asambleísta constitucional, va por lista de movimientos sociales, unidades independientes por el Distrito 10. Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchos saludos. Siempre nosotros hacemos algo que es que cada candidato presente su distrito. Probablemente el 10 y el 11 son los 2 distritos más conocidos a estas alturas que hay, así que hágalo breve, digamos. Pablo, presenta tu Distrito 10. El distrito nuestro es, y la lista en la que voy, el distrito es, consiste en las comunas de La Granja, San Joaquín, Macul, Providencia, Ñuñoa y Santiago. Sí, eso es. Y en la lista en la que voy de movimientos sociales, se encuentra Francisca Fernández por el Movimiento del Agua en los Territorios, está Pía Mesa por Territorio Constituyente, está Luis Mesina por Movimiento No Más AFP, Karina Noales de 8M, está Javier Pineda por la Defensoría de las y los Trabajadores, Miguel Hidalgo de la Coordinadora Nacional de Migrantes y Andrea Gutiérrez de la RACH, Red de Artistas Chilenas. O sea, bastante amplia la candidatura. Bueno, a ver, y cuéntanos tú, Verónica, el Distrito 11. Bueno, el Distrito 11 son de las comunas de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Loarnechea. Y ahí va Verónica Campino, para que quede el nombre de candidata constituyente. Y somos más de 55 candidatos y candidatas, así que la verdad es que ahí la invitación es todos los medios que hay en las páginas web, en La Tercera, en EMOL, para leerlo allá, porque si no vamos a tomar todo el programa de radio contando quiénes son los candidatos y las candidatas, Fernando. Oye, estaba viendo esta información que salió y que entregó el Consejo Nacional de Televisión, no sé si la vieron, pero hace un balance de la franja electoral de constituyente, donde se aprecia un alto rating, o sea, hay gente interesada en verla, un alto rating, pero dice que un 38% señala que no hay mucha claridad en los mensajes. Que no se entienden o dificulta saber exactamente qué es lo que se pretende. ¿Cómo han visto ustedes esa franja y si han participado en ella directamente? Tú primero, Verónica, a ver. Sí, yo participé de la franja y lo que pasa es que uno, y probablemente yo creo que a Pablo quizás le pasa lo mismo, cuando uno da candidato para una nueva constitución, que es un texto que es importante, que no es simple, que no es corto, en 1 minuto y medio o 59 segundos, no me acuerdo cuánto era, poder cortar quién es uno, por qué comunas va y cuáles son las principales propuestas es muy difícil. Entonces yo creo que la invitación para las personas que les interesa algo de los mensajes que una candidata como yo u otro candidato puede tener es a reunirnos, a juntarnos, a contactarnos, están las redes sociales, tenemos correo, podemos hacer reuniones por Zoom, lo que la pandemia nos permita, porque como tú muy bien dices, yo creo que en tan poco tiempo poder hacer un mensaje claro y preciso es difícil.
Ahora, es muy difícil. Sí, tú incorporaste en esa respuesta dos palabras que hoy por hoy no existen: reunirnos y juntarnos. Virtualmente. Eso sí. Virtualmente, Pero eso tiene, y me imagino Pablo también, eso tiene sus dificultades, porque uno puede tener un Zoom con un montón de gente, pero no puede tener un Zoom con 1.000 personas, digamos. No, o sea, yo creo que sin duda esta campaña, como yo digo a todo mi equipo, es pensar totalmente todo distinto, innovar, pero nunca olvidar que la política es conectar con las personas. Entonces, ya sea a través de Zoom o ya sea llamando a muchas personas, habrá que buscarla, o a través de muchos embajadores y embajadoras, habrá que buscar la fórmula de conectar con las personas, porque eso es la política al final, y eso es el voto. Entonces, como tú muy bien dices, está muy difícil para quienes somos candidatos y candidatas en mi caso, pero habrá que buscar la fórmula, Fernando. O sea, yo creo que como miles de personas que lo están pasando mal, emprendedores que están complicados, ¿para qué hablar de los que somos madres y que estamos con los hijos acá con Zoom? Son tiempos difíciles para todas las personas y nosotros los candidatos y las candidatas nos tendremos que adaptar a esta situación y ver cómo lo vamos a hacer. Ahora, ¿Cuál ha sido tu realidad, Pablo Sepúlveda? Bueno, bastante difícil porque justamente nosotros como candidaturas independientes en la franja electoral, tenemos un segundo, literalmente un segundo por cada... Un segundo. Un segundo. Solamente decir un segundo creo que es más que un segundo. Exacto. Entonces, bastante irrisorio, ridículo y molesto, obviamente injusto. Y lo que tenemos que hacer es los ocho candidatos y candidatas de la lista, juntar los 8 segundos dar a veces unos mensajes como lista, que en 8 segundos entenderás que tampoco alcanzas a decir mucho, y después nos dividimos, cada uno en 8 segundos dice su mensaje propio, ¿no? Así nos alternamos, pero es difícil. Uno ve la franja y hay casos de Atacama o no sé, de pueblos originarios que tienen un segundo y alcanzan a decir su nombre o dicen su letra y número. Sí. Es como que lo gritan, así como que Aymara, escuché uno que decía así. Oye, no. Y dime una cosa, ¿qué tanto significa de hándicap, de desventaja para ustedes, el que tengan que competir con personas que, tienen mucha imagen pública, tienen un arrastre de imagen pública, sea porque son políticos profesionales, sea porque provienen de áreas que tienen una gran imagen, como, qué sé yo, desde el espectáculo, desde el deporte o desde alguna otra variante? ¿Cómo se compite cuando tú tienes que presentarte y decir quién eres porque no te reconocen y compitiendo con personas que les piden firmas, po? Sí, además de... perdón. Dale Verónica primero y después tú, Pablo. No, Pablo, ahora te toca a ti. Yo ya he partido muchas veces. Ya, Pablo, entonces, dale tú. Sí, me refería que, claro, es gente que sale comúnmente en la tele, que tiene mucha más visibilidad o que han estado en funciones de Estado, como ejemplo, no sé, la lista de la derecha, ¿no? O de la derecha, en nuestro distrito. Entonces son gente que el Bloomer, el Mockenberg, en fin, que ya salen y además que tienen un presupuesto inmenso. Ayer estaba viendo y tienen arriba de 20, 30, 40 millones de pesos declarado en el CERVEL, quién sabe cuánto más tengan por allá, ¿no? Pero es una diferencia abismal tanto en recursos como en visibilidad en los grandes medios y de todo tipo. Entonces la diferencia es bastante marcada. ¿Y cómo se enfrenta a eso? Porque uno podría decir, en tiempo normal, uno podría decir, se sale mucho a la calle, se va mucho a la feria, se va mucho a los lugares donde la gente está, pero resulta que estamos confinados, hay problemas en eso. Sí, ahí está el rol de los medios alternativos que nos han ayudado bastante, medios alternativos, como El Ciudadano, Revista de Frente, en fin, radio... que son medios digitales la gran mayoría de ellos, ¿no? Sí, digitales, a través de Facebook, de sus páginas, en fin, o de sus cuentas de redes sociales, y ayudan a definir. Se ha hecho también una franja independiente, uniendo varios medios. Hay varias como iniciativas de medios alternativos que han ido juntándose para tratar de visibilizar más a través siempre de las redes sociales
a las candidaturas independientes, pero obviamente la llegada es mucho menor que la televisión. La televisión sigue centrando las cosas y no tenemos la capacidad que sí tienen también la gente que tiene recursos de aplicar la ciencia de los datos a las redes sociales, lo que es el uso de la Big Data en política, que eso cuesta mucho dinero, que es un análisis de datos y te trazan estrategias y te mandan los mensajes dirigidos segmentalmente hacia los intereses, en fin, o sea, es una técnica más o menos que ya se viene usando hace muchos años en varias campañas a nivel mundial, con altos niveles de efectividad, el uso de los datos personales para poder hacer de la campaña muy personalizada, por decirlo así, y eso cuesta mucho dinero. ¿Y cómo lo has hecho tú, Verónica? Mira, yo también, igual que Pablo, uno está acá en un distrito con Mariana Elwin, con la Marcela Cubillo, con Pato Fernández, con Gastón Belolio, con Hernán Larraín Mate, y podría seguir. Entonces, claro, eso es para uno es un desafío, pero yo creo que yo lo veo como mi principal problema y mi principal ventaja, porque hoy día la crisis política que hay es muy profunda. Las personas están muy enojadas con la política y probablemente, Pablo, también lo has visto, pero el tiempo que uno alcanzó a estar en ferias, se alcanzó a estar en calle. Mira, yo salgo mucho con mis hijas, con las trillizas, y ellas se impresionan con el tema de cómo aún el rechazo que genera que uno hable de soy candidata o unos que están entrando en la política. Entonces ahí uno dice, pero yo soy una persona nueva en la política, quiero cambiar un poco, refrescar la política. Eso es un mensaje que cae bien. Ahora, con respecto a cómo lo hacemos en pandemia, bueno, yo creo que hay que ocupar todas las mentes innovadoras posibles y ver todas las alternativas. Han habido otras elecciones en pandemia, han habido otras formas que tú puedes hacerlo. Yo creo que hay que ocupar todo lo que uno pueda hacer, pero yo creo que cae bien el que uno quiera entrar, renovar, es una persona nueva, más cercana. Yo creo que ese mensaje cae bien. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos llegar a todos los miles de votantes que necesitamos? Eso yo creo que vamos a tener que tener un programa post-elecciones a quienes nos resulta y a quienes no nos resulta, y ver cómo vamos a convivir en este mundo de COVID, este mundo de incertidumbres que como nos toca a nosotros que somos candidatos y candidatas, le pasa lo mismo a los emprendedores, le pasa lo mismo a los colegios. Entonces, bueno, yo creo que vamos a tener que ver qué es lo que funciona para hacer un análisis post-elecciones. Ahora vamos un poco, Pablo y Verónica, a los contenidos propios de la eventual Constitución. Pablo, ¿qué idea, matriz tienes tú que debiera estar en la Constitución y que hoy no está y te gustaría llevar? Bueno, más o menos en términos generales, todo lo que se ha estado discutiendo a nivel más general de la Constitución, que tiene que ver que el Estado pase de ser de un Estado subsidiario a un Estado social garante de derechos y de justicia, y que esté todo basado en justamente en los derechos, y donde el Estado asegure, no solo es que salga escrito un catálogo de derechos, como se dice, sino que donde se trace una ruta para que el Estado pueda asegurar los mecanismos que creen las condiciones para justamente proveer y garantizar todos los derechos sociales. Es una responsabilidad. Entonces, desde ahí también nosotros proponemos que para que eso pueda ser realidad, no quede solo en el papel, tenemos que tener el sistema económico, el modelo económico, tiene que tener pues un músculo financiero para hacerlo. Digamos que la derecha siempre dice eso, que bueno, ¿y de dónde vamos a sacar la plata para garantizar todos esos derechos que toda la gente quiere? Bueno, la plata está, lo que pasa es que está concentrada y está siendo saqueada. Entonces ahí una de las principales propuestas que yo quiero llevar es la recuperación, la renacionalización de los bienes comunes estratégicos y esenciales. Primero, estratégicos me refiero a lo que es la minería en Chile, que tiene uno de los países con mayor potencialidad minera respecto al cobre, el litio, que el cobre, después de ser nacionalizado, ahora se encuentra desnacionalizado en su gran mayoría, llevándose cifras multimillonarias cada año y dejando muy poco al país, además de un desastre ambiental, porque lo hacen sin regulación, y recuperando el cobre o renacionalizando, y además con el litio, que tiene también un futuro potencial y que ahora está en manos, impresentablemente está en manos del yerno del dictador, también pudiéramos dar un salto económico. Fíjate que Bolivia y Argentina están haciendo un tratado binacional para procesar, industrializar el litio, además con
criterios ambientales, territoriales, con, digamos, la participación de los pueblos indígenas que habitan esos territorios, para producir tecnología basada en el litio, o sea, baterías, carros, en fin, con el litio. Si nosotros nos sumáramos ahí, porque además Argentina, Bolivia y Chile tenemos el 80% del litio del mundo. O sea, es un monopolio absoluto que tenemos de la reserva. Entonces, si nosotros en el mismo territorio, en los mismos países podemos, incluso unidos, digamos, no compitiendo, unidos, procesarlo y darle valor agregado y desarrollar tecnología, damos un salto económico gigantesco. Y con el cobre es similar también. O sea, el cobre tenemos también mucho que dar. El litio es el acumulador de energía y el cobre es el que transmite por donde viaja la energía. Entonces, teniendo el control soberano sobre esos recursos o bienes, podemos dar ese cambio de modelo y que garantice y financie los derechos sociales. Igual pasa con el mar. El mar, que también está en manos de 7 familias, eso tiene que ser renacionalizado y tiene que dársele un uso primero con criterios medioambientales, porque el mar tiene muchísimo que ver con el cambio climático, y además que ahí tenemos inmensos recursos pesqueros para poder alimentar, llegar a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria en mediano plazo. Los bosques. Y bueno, me ha salido con el agua y los bosques también. A ver, en el caso tuyo, Verónica, ¿qué cosa tienes tú como potencial constituyente, ganas de llevar a la convención para que se discuta y eventualmente sea parte de la nueva constitución y que hoy día no está? Mira, primero es un estado de ánimo de llegar a acuerdos. Yo creo que buscar los consensos que son necesarios, porque para que este país prospere con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y con mayor participación, y con respecto a propuestas específicas, yo creo que es importante dar mayores atribuciones a los gobiernos locales y también mayor fiscalización de parte de los vecinos y las vecinas, porque ¿quién mejor que ellos para comprender cuáles son sus problemas y cómo solucionarlos? O sea, en esta campaña lo que llevamos y lo que pudimos recoger en el terreno, y que ahora es vía virtual y por Zoom, y que hacemos el esfuerzo igual, hay mucho que nace del territorio para nutrir las propuestas. Entonces yo creo que es muy importante acercar el poder local a la ciudadanía, y no solamente a nivel político, a nivel municipal, sino que también tenemos que plantear cómo podemos acercar la justicia a la ciudadanía. Hoy día tenemos un diagnóstico que es inequívoco, a mi forma de ver, que el sistema judicial está en crisis. O sea, el 82% de las personas lo evalúan de forma deficiente, de acuerdo a una encuesta CADEM, y este efecto mayor en mujeres. El 87% de las mujeres evalúa de forma deficiente el sistema judicial. Entonces, ¿cómo podemos acercar la justicia a la ciudadanía, que no haya esta sensación de seguridad? Y ahí hemos planteado, por ejemplo, la elección de fiscales nacionales y regionales como una alternativa para acercar la justicia a la ciudadanía. Bueno, uno tiene que hacerlo corto porque este es un programa de radio, pero hay varios otros temas más. Pero finalmente yo creo que también el tema de mujer y el tema de género, si le queremos poner, tiene que estar en la Constitución, y ahí me gustaría incorporar el principio de corresponsabilidad parental, que es que ambos padres vivan juntos, separados, sean responsables de la educación y la crianza de los hijos, como un principio en la Constitución, de forma que permee al resto de las leyes, porque hoy día tenemos que la mayoría de las leyes, entre comillas, son solamente para las mujeres, benefician solamente a las mujeres, pero al final lo que hace un poco es encasillar el rol de cuidado en las mujeres. Entonces yo creo que eso tiene que ser de ambos, tiene que estar en la nueva Constitución, y también incentivar otras herramientas que son importantes, como que haya mayor paridad en órganos públicos, como el Tribunal Constitucional. Bueno, yo diría que eso va... y también, dar protección a los niños, niñas y adolescentes, eso creo que también debe estar en la Constitución. Sí, a propósito de eso, ayer hubo prácticamente unanimidad. Solamente tuvo una abstención la diputada María José Hoffman. La imprescriptibilidad de delitos sexuales en toda edad. La imprescriptibilidad de menores ya estaba conseguida, pero estaba también discutiéndose la imprescriptibilidad en delitos sexuales, es decir, que no venciera el tiempo para poder denunciarlos y para poder llevar a juicio al infractor.
Y por lo tanto pasó eso y ahora va a ir, me imagino, a la sala y posteriormente va a seguir eso y parece que hay bastante motivación en los parlamentarios por generar una impracticabilidad que sea posible para todas las edades, no solamente para violación de menores. Sí, yo creo que es importante el tema de los niños y las niñas y los adolescentes también, porque son el futuro de Chile. Y como tú bien dices, yo creo que se ha armado un consenso sobre la importancia de protegerlo y de que, porque claro, la impracticabilidad es importante porque a veces se demoran en acordarse de muchas cosas o se demoran en hablar, porque muchas veces no quieren denunciar por lo que te decía antes, porque hay desconfianza en el sistema de justicia. Entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a denunciar? Y pasa esto también mucho en casos de violencia intrafamiliar. ¿Para qué voy a denunciar si me voy a desgastar? Voy a revictimizar al niño, a la niña o la mujer en este caso y no va a pasar nada. Entonces yo creo que por eso es muy importante que lo que tú estás diciendo sea por la ahí ya como que la tartamudea la empieza a ganar, pero que sea imprescriptible, perdón, los delitos sexuales y también empezar a dar más confianza, que las personas quieran denunciarse, eso es muy importante, hoy día no lo hacen. Yo tengo amigas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar y que los abogados les dicen, ¿estás segura que quieres seguir adelante con este juicio? Porque va a ser muy difícil y lo más probable es que te vaya mal. Entonces, frente a ese escenario, ¿quién va a querer denunciar? Entonces yo creo que es un tema muy complejo y que ojalá lo veamos de forma integral, tanto de la Constitución, del Congreso, de las municipalidades, de la sociedad civil, todos los actores involucrados, miremos hacia el mismo norte. Nos quedan unos minutos para que tú termines. ¿Yo? Pablo, sí. Sí, bueno, eso, agregar respecto a lo de la justicia, primero, claro, hay que ser no solo basarse en un sistema que sea punitivo y mayores penas o imprescriptibilidad, que obviamente también es importante pero la prevención de todo tipo de delitos o todo tipo de violencia social es muy importante y la prevención va mucho en las condiciones en las que vivimos, ¿no? En las que habitamos. Digamos que, por ejemplo, el tema de la pasta base, la droga, el alcoholismo, que es mucho más abundante, por decirlo así, en las zonas populares, donde hay pocas expectativas de vida, donde se vive en un hábitat muy hostil, donde está el narco, todo eso. Esos son caldos de cultivo para que haya una familias disfuncionales, todas unas comunidades que son disfuncionales, y donde se presta justamente también para este tipo de violencia de género y para todo tipo de violencia, que en el fondo también, yendo más al fondo, es una respuesta a una violencia estructural. La violencia estructural o sistémica es la violencia que viene de un sistema, de un modelo que niega derechos básicos, entonces, o necesidades básicas, las niega. Entonces ahí se forma toda esa distorsión. La mayoría de los jóvenes que caen en pasta base es porque no tienen expectativas de vida, porque viven en un ambiente familiar y comunitario alrededor altamente hostil y que no tienen realmente posibilidad, no se ven graduándose de nada, porque no tienen las oportunidades realmente. Entonces, si uno no va al fondo de la cosa y solo se pone en lo punitivo, no vamos a llegar a nada. Pero también hay que cambiar el sistema judicial que actualmente tenemos, que es totalmente de clase. O sea, aquí hay, vimos ayer, no sé, el caso de uno de los familiares de Zahir, como también lo acusan de descontrol de impulsos cuando cometió una violación con penetración y todo. Tenemos un montón de casos donde si son gente con dinero, salen mucho mejor zafados que si es gente que no tiene recursos. Entonces aquí hay una justicia de clase evidente, ¿no? Para castigar al que roba cualquier cosa en la calle, pero para no castigar a los grandes ladrones, no sé, como Concelero, en fin, ¿no? O sea, eso es muy evidente y eso la gente lo sabe. Hay una justicia de clase. Eso es lo que no puede seguir pasando. La sensación de que hay, y que es muy generalizada, de que la justicia es injusta y que depende de la cantidad de recursos que las personas tengan, eso es muy grave para un país. Eso yo creo que es algo que, porque a mí me pasa que en todos los debates, no sé tú, Pablo, nos preguntan mucho los derechos sociales, de la política, pero no nos preguntan del sistema judicial. Y yo creo que eso es una institución que está muy en crisis, que es muy profunda y que tiene un potencial daño
muy importante para el país. Entonces, yo creo que ustedes, Fernando, los periodistas, que también elinquen el diente ahí, porque no hay persona que no esté de acuerdo, que tenemos que ver cómo conectamos la justicia con la ciudadanía y cómo no tenemos esa sensación de que la justicia en el fondo no es justa y no está funcionando. Y no estoy diciendo que esto es culpa de nadie, es un sistema que tiene que repensarse, pero que tiene que estar al servicio de la ciudadanía, al servicio de las personas. Pero eso sí tiene culpable. Es un sistema que nuestro sistema es realmente un sistema no democrático, sino plutocrático, donde la plutocracia es donde está gobernada por una oligarquía menor de las grandes riquezas, son las que dominan o influyen enormemente en todos los estamentos del Estado a su favor. Y realmente desde la Constitución actual, y todo el sistema está organizado en base a proteger y privilegiar a una minoría oligárquica que es la plutocracia, y eso pasa en todo. En los Carabineros de Chile, ellos se dedican a atender de muy amablemente a los sectores altos, a proteger sus propiedades. Hace poco veíamos cómo en el sur protegían el avance de máquinas que están destruyendo bosque nativo para que no las frenaran. O sea, actúan ya como mercenarios casi de una empresa que supuestamente se agarró a un bosque nativo, que parece que también fue de forma ilegítima, y las comunidades que alojan ahí estaban reclamando y tenían un cordón policial para dejarlos trabajar, dejarles sacar los árboles con esas máquinas. Entonces tienes una policía que actúa de forma hasta mercenaria y no protege, no combate a la delincuencia, sino que garantiza cierto orden social y político. Bueno, yo creo que la política, el Estado, tiene que estar al servicio de la ciudadanía, y eso es el norte que nosotros tenemos que tener como constituyentes. Eso yo creo que es muy importante. Bueno, Sí, les quiero agradecer a los dos candidatos por estar con nosotros hoy día, tanto a ti, Pablo Sepúlveda, como a ti, Verónica Campino. Cuídense, que les vaya muy bien. Muchas gracias a ti por la entrevista. Y un saludo para ti, Pablo, también. Sí, igualmente. Porque la información, opinión y debate son una combinación clave. Escuchas a Fernando Paulsen por la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha.